¿Qué tal? Saludos a todos nuevamente. Gracias por estar aquí en Conversando con Eileen Cardet. Hoy con Eileen Toledo, una tocaya también puertorriqueña. Eileen, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Eileen. Un honor estar aquí contigo. Muchísimas gracias. El honor es mío. Vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Ángeles, lo que son, lo que hacen en la vida de cada uno, cómo invocarlos y otros temas más, ¿verdad? Si estás suscrito al canal, gracias. Si no, te invito a que lo hagas porque así me ayudas a seguir creciendo y a seguir trayendo entrevistas de este tipo que creo que aporta muchísimo y sobre todo en estos tiempos. Eileen, vamos a empezar con la pregunta que casi siempre hago a mis invitados, ¿no? ¿Cómo fue que empezó este camino espiritual en tu vida? Eh, Interesantísima pregunta y clave, ¿no? Eh, Mira, yo empecé este camino hace muchos años, desde que era muy niña. Desde que era una niña muy sensitiva, muy, pero que muy sensitiva. Yo creo que mi apertura no cerró muy rápido. Entonces yo tenía todo esto que yo sentía que tenía amigos, yo tenía yo le llamo mi equipo celestial, porque se presentaban en ese momento. Eh, pero yo pensaba que todo el mundo tenía un equipo celestial o que veían las cosas que yo veía. Eh, Tuve una infancia pues muy difícil, una infancia difícil, una infancia donde pues estuve expuesta a mucho conflicto, y abuso verbal, como también abuso físico. Yo en mi infinita realización, ¿verdad? Y me río porque no fue hasta después que entiendo, wow, lo que tuvieron que hacer ellos para ayudarme a mí, para transformarme a mí, entendiendo que todos escogemos esta vida, ¿verdad, Eileen? Escogemos esta vida, escogemos a nuestros padres, escogemos a ese equipo que está alrededor de nosotros, ya sea abuelos, ancestros, todos, para podernos llevar a una nueva vida, a poder transformarnos y transmutar muchas de las cosas que hemos vivido antes en otras vidas pasadas o incluso la que estamos viviendo en este momento. Pero yo creo que ellos vieron en mí algo tan vulnerable y a punto de una tristeza tan grande que los ángeles de alguna forma intervinieron para recordarme a mí que esto había sido elegido por mí. Entonces yo era muy pequeñita, yo creo que tendría como 5 o 6 años y estaba pues llorando en mi cuarto después de situaciones que quizás no debieron pasado para nada, pero sucedieron. Y en ese momento estos amigos, ¿verdad? Estas luces con las que yo me podía comunicar telepáticamente, llegaron a mí, pero desde una luz, ya no eran, porque yo los veo como órbitas, pero ya no eran órbitas, tampoco eran cuerpos, pero yo sí sabía, y como vengo de un background muy católico, en Puerto Rico hay muchos católicos, pues yo entendía que era mi ángel de la guarda que estaba ahí hablándome e incluso estaba Arcángel Miguel. Y ellos me enseñaron algo que en aquel momento yo no entendía qué era, pero ahora entiendo que era como un iPad, y se movía. O sea, era así como tenemos los teléfonos hoy por hoy que le damos a las fotos y sacamos la información igualito. Y ellos me enseñaban, para mí era como una pantalla de televisión que ellos podían mover. Y me enseñan todo lo que mi mamá tuvo que pasar de niña hasta adulta, en mi embarazo. Entonces, cuando yo realizo eso, hay algo en mí que inmediatamente entiende que yo estaba ahí para ayudar a mi mamá y ayudarme a mí. Y fue un automático donde desapareció. O sea, todo lo que, la tristeza que yo podía sentir, la rabia que podía sentir, todos estos sentimientos que son tan
tan a flor de piel cuando estamos sintiendo esto, el sentimiento de injusticia, el sentimiento, hasta malos sentimientos, o sea, yo quiero que mi mamá se muera porque yo no sé por qué, o sea, cosas así, ¿no? En ese momento todo se detuvo. Fue como si yo hubiese estado en un lugar donde te ponen pausa y ya no te puedes mover, pero yo sí me movía. Y a mí me explicaban de alguna forma que todo esto iba a pasar. E incluso los ángeles me dijeron, esto es lo que tú le tienes que pedir a tu mamá. Obviamente yo no lo hacía porque yo tenía un poco de miedo. Entonces, sí, Tú tenías 6 años aquí en esa sí, experiencia, solamente 6. solamente 6. Wow. Ok. Y una niñita de 6 años, como me decían, por ahí viene la palma, muy, muy alta, muy, muy flaca, con mucho, mucho pelo. Entonces era una cosita, un espagueti, ¿no? Eh, y físicamente hablando, obviamente espiritualmente era completamente saludable y fuerte y luminosa, pero en ese tiempo y cuando yo miro atrás con estos ojos, ojos humanos, pues yo decía, es que yo era una niñita muy indefensa, muy, muy indefensa. Eh, pero en ese momento entiendo, ya sé lo que tengo que hacer y en mi cumpleaños, cuando iba a tener 8 años, finalmente me atreví a hacer lo que los ángeles me habían pedido que hiciera. Y le pedí a mi mamá que para mi regalo de cumpleaños no me pegara más. Y ella me dijo, pues gánatelo. Entonces, con eso vino una liberación, pero entonces empezaron pues las situaciones de Eileen creciendo para hacer a alguien feliz, para portarse de una forma que en ningún momento molestara, que en ningún momento fuera eh, irrespetuosa, y eso construyó la personalidad de una adolescente sintiéndose para nada eh, luminosa, para nada, o sea, no era la niña popular, para nada, no entendía lo inteligente que era, Sea, que tuviste que crearte esta personalidad para complacer, en vez de totalmente. dejar brillar tu propio ser. Totalmente. Y es una de las cosas que empecé, por ahí fue que empecé, porque no nada más tuve yo que repararme a mí. A los 21 años llego a Hawái para un cumpleaños y siempre hay cosas mágicas en mi cumpleaños, el cual es un 77, entonces está marcado por unos números muy sagrados. Y, y en Hawái es mi primer despertar de conciencia, es entender la conexión genuina que tenemos con todo lo que es la naturaleza, con la divinidad. Comencé a estudiar todo lo que conocemos como Ho'oponopono, pero el real Ho'oponopono, o sea, ya desde las bases de la filosofía Huna. Y, y me abrió, o sea, para mí fue como que, wow, entendí la importancia de honrarte, entendí la importancia de aceptar tu vulnerabilidad, entendí la importancia de aceptarnos y comencé un trabajo para reparar la relación que Eileen tenía con Eileen y empezar a dejarme ser ese ser infinito que no nos dejamos ser. Y así pasó el tiempo, obviamente me convertí en mamá, me convertí en empresaria, hice muchas cosas de la Matrix espectaculares, eh, muy agradecida. De más está decirte que a la tierna edad yo creo que yo tendría pues 9 años o 10, mi mamá se divorcia de mi padrastro y yo soy la que le digo, te tienes que divorciar, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y no era yo la que estaba hablando, obviamente, porque pues yo no sabía que había que cambiar las cerraduras, yo no sabía que había que ir a una ferretería y cómo hacerlo, cómo cambiarle todas las llaves a la casa. Y yo sé que yo le hablaba a mi mamá y yo sentía que alguien estaba hablando por mí. Era mi voz y mi mamá me escuchó. Y desde ese entonces la relación entre madre e hija pues cambia muchísimo. Mami se convirtió pues en, como yo siempre digo, en el héroe y con... Ujú. Tú eres hija única.
Yo soy hija única. Que eras tú y tu mamá. Éramos mami y yo. Eileen, ¿pudiste perdonar en algún momento a tu mamá y todo ese maltrato? Totalmente, totalmente. Eso es, mira, Aileen, hace 4 años atrás, el día sábado, que mami falleció, mami trascendió. Y yo te puedo decir, y es algo que hablo mucho en mis talleres, en mis consultas, de la importancia del perdón. Y no porque nos hagas, wow, que wow, ella perdonó, no. Es que es parte de lo que vinimos a hacer aquí. Y no nada más perdonar a otros, pero cuando perdonamos, aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos. Porque cuántas veces hemos entendido que quizás un maltrato es por tu culpa y De otra, empiezas a culparte tú. de otra ¿Perdón? vida, ¿no? Como de Claro, vida, claro. claro. Entonces empiezas a perdonarte y por tanto puedes perdonar. Creo que la intervención de mi equipo celestial, de mis ángeles, mi ángel de la guarda, más que todo, fue de una forma tan amorosa y tan necesaria para yo poder entonces hacer el trabajo que vine a hacer aquí. No nada más perdoné a mi mamá, perdoné a mi padre por no haber estado, perdoné a muchas personas que, que supuestamente me han hecho daño, y no ha sido así, así había sido parte de la historia, ¿no? De una historia que vinimos a hacer. Entonces, creo que una de las grandes lecciones que he aprendido es esa, a perdonar, a ver con otros ojos, desde otro punto de vista, y a ver a la persona que tengo al frente en referencia a sus patrones internos y su representación de sus pensamientos e ideas. Sí. Eileen, he realizado muchísimas entrevistas y espero también con el apoyo de los que nos están viendo seguir haciéndolo. La mayoría de las personas que he entrevistado y han sido personas muy sabias, ¿no? Dicen que lo que estamos viviendo en esta 3D como un videojuego, pero que nosotros mismos lo planificamos, que nosotros mismos venimos a jugar estos papeles con estas personas alrededor para trascender. ¿Crees eso también? Totalmente, 100%. Y lo he preguntado en muchas de las meditaciones que hago porque pues obviamente Eileen Toledo se preocupa por su hija, se preocupa por las personas a su alrededor. Cuando en el 2020 la misión fue, no se trata de hacer consultas uno a uno, tienes que salir afuera y hablar. Y yo, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que tener un Instagram? ¿Qué es eso? ¿Para qué? Eh, yo muy shy, o sea, muy tímida. Sí, sí. Todavía no había trabajado mucho de esa parte, pero cuando me explicaron es parte del plan y tu misión aquí es acompañar a muchas personas a recordar quiénes son y qué papel juega cada persona a tu alrededor, definitivamente. Hace unos años, y lo voy a decir ahí por mí, ¿no? O sea, yo soy periodista para los que no están viendo esta entrevista por primera vez. Yo soy periodista, llevo 26 años presentando el noticiero de Univisión en Miami. Soy periodista de cámara, de estar en el noticiero, la anchor woman, como dicen. Y a mí me hubiesen dicho que iba a abrir un canal como este, de estos temas. Hace 6 años hubiese dicho que no, esto va a romper todos los paradigmas, ¿no? Y sin embargo, algo mucho más fuerte que yo me ha llevado a esto. Me lo estoy disfrutando muchísimo, pero al mismo tiempo estoy viendo que muchas personas, este tipo de temas que antes era algo tabú, algo que se callaba, la conexión con ángeles, esa sensación espiritual de que hay mucho más allá de esta realidad, eh, se está habiendo esta apertura por fin. ¿Por qué crees que está pasando todo esto ahora? Finalmente llegamos a un punto que
se supone que hubiese sido antes, pero bueno, cosas cambiaron y se tuvieron que realinear. Eh, ha habido un corte de tiempo y es momento de, yo le digo más que todo, activar nuestra luz y suena bonito, pero en realidad eso es activar nuestra luz, es activar nuestra confianza de esa sabiduría. Y cuando hablo de sabiduría es ese saber, el saber innato que tenemos, todos los poderes que existen dentro de nosotros mismos, porque cuando Jesús Sananda dice, somos a imagen y semejanza, ¿no? Es efectivamente por el factor de que tenemos percepción y sabiduría. No, y él Entonces, dijo, lo que yo hago no es nada en comparación con lo que ustedes pueden hacer. totalmente, Ya lo dijo, que nosotros somos totalmente, como él. totalmente, totalmente. Entonces, ha llegado el momento. Ahora bien, Aileen, quiero hacer un llamado a todos los que nos están viendo, los que nos van a ver en diferido. He recibido muchas y incluso tengo un grupo de WhatsApp donde pues acompaño a muchos creadores a crear correctamente. Entonces, quiero dejarles saber que porque estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo y que definitivamente el polo opuesto no está contento porque estamos despertando y porque los que ya estaban despiertos están completamente despiertos. Ese 20% que parece poquito, pero los que están despiertos, los que tienen alma, vamos a decir, es que el 20% de la población. Ese 20% necesita no, descarrilarse en este momento. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren la espiritualidad express, quieren llegar a esa quinta dimensión, quieren saber cómo, cuándo, dónde. Ayer tomé el tren y se me pasó. Y con ese afán también están cayendo en manos de muchos líderes, de muchos coaches, de muchos canalizadores que no nada más están ellos quizás repitiendo como el lorito, pero también trabajando para lo que no es luz. Y las personas que se unen con mucho afán de aprender terminan completamente eh, parasitados, en contacto con lo que no tienen que estar en contacto. Entonces mi llamado hoy lunes fue así, o sea, para mí yo me levanté en la mañana, envié un mensaje y dije, tienen que, no desde el juicio, pero desde el alerta, vamos a ser sabios. Vamos en realidad a entender que el trabajo es interno y que sí, conectarnos cuesta sacar unas horas antes o después para entrar en nosotros, hacer el trabajo. En el 2017, Eileen, te cuento que a mí me dieron una meditación paso por paso, que incluso la escribí en mi último libro, Veibría Creador, la tengo paso por paso escrita, pero le enseñé por muchos años y yo decía, pero no entiendo por qué. Y las palabras fueron tan claras. Se va a necesitar una técnica para poder conectar rápidamente. Entonces, es tan sencillo como tomarnos ese tiempo, aprender a respirar, utilizar ese aliento, lo primero que tenemos cuando nacemos y lo último que se va cuando dejamos este mundo. Entonces, es utilizar nuestro aliento para conectarnos con el aliento de la divinidad. Y así vamos a poder recargarnos, obviamente, con el sol, tantas técnicas que se han dado hoy por hoy, pero importantísimo utilizar nuestra respiración, salir al aire libre, estar expuesto a este sol maravilloso que reactiva y activa mucho de nuestro ADN. Es un momento de no decir, bueno, es que yo me quiero ir a Egipto con un grupo de personas que no conozco, porque se están abriendo unos portales
que después nadie sabe cómo cerrarlo. Y yo los invito a que seamos, yo me invito e invito a los demás a ser responsables de este despertar. Es importante. Eh, Todo el mundo tiene un ángel de la guarda. Todo el mundo puede conectar con sus ángeles y cómo se puede hacer. Es hermoso. Todos tenemos un ángel de la guarda que nos ha acompañado siempre. Es el mismo ángel de la guarda. Muchas personas le llaman su yo superior, el humano luz, eh, pues como tú le quieras llamar, pero es ese que está ahí asignado por el gran que todo lo es para cuidarnos en este caminar. Y sí, todos podemos conectar con nuestro ángel de la guarda. Yo doy una formación que se llama el susurrar de los ángeles, cómo aprender a escucharlos. Y es muy bonita porque nos conectamos, aprendemos a simplemente cada cual entiende cómo percibe y cómo recibe información y cómo puede aprender a totalmente confiar que estás guiada. Eileen, te voy a hacer una pregunta y ahora para las personas que están escuchando esto y tal vez no creen en nada de esto, ¿no? Ujú, Eh, es muy difícil, pero creo que es importante porque hay como que un vacío existencial en ujú. muchas personas. Mencionaste la parte de que los seres humanos que son seres de luz, que hay otros que no. Vamos a tocar ese punto también. Pero para esa persona que dice, esto no me cuadra, yo no sé dónde estoy, a mí este mundo con las guerras y las amenazas, lo que yo siento es miedo, es ansiedad, es estrés. ¿Qué le puedes decir a esas personas para que encuentren paz? Que creo que es importante, ¿verdad? Es tan importante y la misión mía pues es exactamente eso, es no crear ninguna clase de miedo, al contrario, siempre ha sido de paz, siempre ha sido de reconexión, de empezar a quererte y amarte para que entonces puedas ayudar a muchas personas, pero comienza contigo. Es esa conexión de reconocer quién eres. Para aquellas personas que aún no están ahí, que van a decir, "Mm, no me suena". Incluso para aquellas personas que dicen, no, yo escucho muchos canalizadores diciendo que los ángeles no son buenos. Ujú. Simplemente los invito, yo siempre invito a todos, lo que resuena, resuena, y lo que no, está bien. Quizás no es tu momento, pero no le quites a los demás que sí están resonando, y por resonar es recordar a qué han venido. Yo creo que nadie debe interferir en el progreso de otra persona y de igual forma, nadie, yo no puedo interferir en el progreso de nadie. Eh, Conectarte con algo más grande que tú, porque eres tú mismo, es tan maravilloso. Y cuando empiezas a darte la oportunidad de abrir esa conexión con lo divino, te vas a dar cuenta que sí. A mí me gusta decirle a las personas que no creen que yo los entiendo, pero que me imagino cuántas veces han entrado a un lugar, ya sea a una habitación, a una conferencia, a casa de mamá o de papá, y cuando entraron, como decimos en Puerto Rico, se podía cortar el silencio con unas tijeras. O sea, tú sentías que era lo que te estabas percibiendo, que había una energía no positiva en el ambiente. Entonces, somos personas que hemos tenido, tenemos estos cinco sentidos que ni bien activados los tenemos muchos más. Pero si has percibido en algún momento, ya sea que, ay, yo conozco a esta persona me cae tan bien por tanto tiempo, hace tanto tiempo, sí, ahí hay una conexión entre el ángel de la guarda de esa persona y el tuyo, que tenían que venir a reconectar en este momento. Quizás no para lo que tú crees, quizás es porque tiene un fin muy, vamos a decir, brillante y no lo sabes aún. Y de igual forma, si hay una
sensación, una percepción donde te hace rechazo, yo le diría a cualquier persona, toma nota de eso. Yo tengo muchas experiencias personales sobre eso, pero no las voy a contar. Y a veces uno si no sigue la intuición, ay, 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 todo te sale mal. Claro, Sí, ¿hacia dónde vamos el ser humano con este despertar de conciencia, Eileen? qué bonito que me haces esa pregunta, porque hace unos días me senté pues, a conectarme, ¿no? Y creo que vamos bastante bien. Creo que el mensaje es muy inspirador, eh, y no es motivacional, sino inspirar, exactamente lo que significa. En espíritu estamos viviendo. Y aquellas personas que estamos, como tú dices, 6 años atrás, ni lo hubieses pensado, pero aquello que te resonó y te movió, te ha hecho una Aileen completamente diferente, ¿cierto? Sí, Entonces muchas almas están despertando. Por eso la importancia de que despierten con las personas correctas y que se auto pregunten qué está pasando aquí, que hagan su journaling, es bien importante. Es como tener una sección de coaching contigo misma, súper importante, para entender en dónde estás, desde dónde estás, eh, y cómo procesar todas estas cosas, porque sé que para muchas personas pues a veces es muy difícil, es información que te llega que no sabes procesar. Pero nos, nos vamos a ver en situaciones, fuertes. sí, nos vamos a ver en situaciones fuertes, pero Próximo. la idea aquí es saber que estamos protegidos y que tenemos que aprender a confiar en que todo es para el mayor bien. Sí. Y creo que también como que liberarnos del concepto de la muerte como muerte final pudiese ayudar muchísimo, ¿no? Totalmente, entender que estamos en una transición, literal. O sea, estamos aquí por un tiempo determinado y luego pasamos a otro lugar. Cuando vemos lo que nos han enseñado como muerte desde ese lugar, wow, tantas cosas bonitas pasan, porque pues ya te das cuenta que la persona que está al frente de ti, que está a punto de trascender este lugar, pues está entrando en otros campos, Ujú. que ese espíritu siempre está de alguna forma ligado a ti y que más que nunca puedes sentir a esa persona que amas, a ese familiar, a ese perrito. Tengo personas que me llaman mucho porque pues yo tengo una perrita que todo el mundo conoce a través de las redes, está durmiendo justo detrás de mí, es hermosa y muchas personas cuando tienen sus perritos que trascienden, pues también me llaman para que les dé apoyo, para acompañarlos en ese proceso. Claro, claro. Te agradezco muchísimo tu tiempo, me ha encantado escucharte, hay mucho más de qué hablar y espero que esto se repita, donde las personas pueden seguir tus consejos, tu libro, tus redes sociales. Claro que sí. Mira, por mi canal de YouTube, Lin Toledo, y por mis redes sociales, Instagram y Facebook y TikTok, es Brilla Alto con Eileen. Mi libro lo pueden obtener, tengo 2 libros, el último libro es maravilloso, es un libro maravilloso que me alaron las orejas de que tenía que salir el año pasado y salió en marzo del año pasado, de ahí Brilla Creador. Como te digo, ahí está la meditación completa para trabajarla y la meditación también completa de la llama violeta, que es tan importante para exactamente esto que hablamos sobre transmutar y perdonar. Mira, voy a decir algo bien personal. Hoy mismo estaba escuchando en el camino al trabajo, ¿no? Hoy murió el Papa Francisco, pero bueno, estaba yo Ujú. pensando y yo sigo a Fresia Castro, la he mencionado muchas veces, la tuve también en entrevista aquí y estaba ahí hablando de el domingo de resurrección, de Jesucristo, y te lo digo porque yo tengo que trabajar
con esa relación con Jesús. ¿Por qué? Porque yo me crié católica y de niña hacían en Puerto Rico los Vía Crucis, y era todo muy real, y alguien cargaba la cruz y la sangre, y la iglesia siempre llena de estas imágenes, y a mí me daba terror. Y de hecho yo por la noche chiquita yo rezaba para que Jesús no se me apareciera cargando la cruz con la corona de espinas y la sangre. O sea, es como que entonces hablas de la llama violeta y para mí es como que mucho más el concepto que yo tengo de Saint Germain es como que vibro más con él por eso y necesito sanar la parte esta de Jesús, pero fue el trauma que me metieron con la Iglesia Católica, ¿no? Mira, Eileen, dices eso y yo tuve un grupo de estudiantes míos que les dije, yo estoy totalmente en desacuerdo con todo esto. Y es totalmente, lo que acabas de decir es tan cierto, porque como católica tú dices, pero es que esto fue lo que nos enseñaron, o sea, escondernos el viernes, no te puedes poner ningún color que no sea negro, estamos de luto. No solamente eso, o sea, tú vas a las iglesias y tú no ves a Jesucristo, o sea, en resurrección. Lo que tú ves es la cruz con la sangre. Claro, Queda ahí. claro. En vez de decir, no, la gloria de Dios es la mayoría de las iglesias, tal vez no todas, no sé. Las que yo iba en Puerto Rico y aquí en Miami. Sí, yo también, y tengo que decirles que no es por casualidad que se celebra esto justo cuando es la primavera, justo cuando salimos a decir, podemos salir y brillar, podemos salir y hacer, podemos ir y empezar o a poner nuestras cosechas o a recibir las cosechas, ¿no? A sembrar o a cosechar. Y justo te traen este momento donde cuando tienes arranque tienes que parar. Entonces es qué nos están diciendo y por qué no los dicen, por qué esa mi culpa, por qué ver esa desgracia. Entonces cuando hablaste de la muerte es tan importante entender que simplemente trascendemos y que lo que Jesús hizo fue un milagro más de todos los milagros que hizo. Y celebrar ese momento es muy importante. O simplemente no ser parte de la celebración. Claro. Eileen, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos que han estado aquí conectando conversando con Eileen Cardet. Gracias. Gracias a ti, Eileen. Un placer. Que se repita pronto y hasta la próxima.